Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, a las personas que comienzan a conectarse a este en vivo que vamos a hacer desde el proyecto de Gnosis de Telema. Estamos organizando las cosas para pues, dar inicio a este tema de preguntas, de dudas alrededor del tema de la corriente 93. Vamos a hablar de diferentes puntos de vista con respecto a la tradición y sobre todo la influencia de la tradición en Latinoamérica. Vamos a enfocarnos en varios de los puntos divergentes que tiene Telema como tradición en diferentes grupos, logias, personas, y cómo ha venido aterrizando a lo largo de Latinoamérica, en el continente de Latinoamérica, americano y sobre todo en Latinoamérica. Nos ha interesado siempre desde Gnosis de Telema el pensamiento situado, es decir, el desarrollo de la corriente 93 desde el habla hispana, es decir, el conocimiento para este lugar, este sitio donde pues, nos estamos desarrollando nosotros. Entonces vamos a esperar unos minuticos mientras se conectan más personas y doy inicio a la charla. Bueno, una de las cosas con las que nosotros nos enfrentamos al acercarnos a la tradición de Telema es en Latinoamérica es la diversidad de enfoques que hay. ¿Sí? Esto es una de las cosas primordiales que hay dentro de nuestra tradición. Vamos a hacer un replanteo alrededor de cómo se ha desarrollado esta tradición, hablando rápidamente de algunos de sus orígenes, algunos de sus actores más importantes y cómo ha llegado la tradición de la corriente 93 a Latinoamérica, en los países latinoamericanos. A partir de esto, hablaremos también del proyecto, porque a partir de esto, disculpen, hablaremos del el proyecto de Gnosis de Telema, cómo estamos desarrollando, cuáles son las propuestas que nosotros tenemos alrededor de formación. Esto es un equipo que ha estado trabajando desde hace tiempo alrededor de la difusión de la corriente 93. Somos un equipo de profesionales en pedagogía, en psicología, que es mi caso, y hemos estado desarrollando nuevas formas de entender todos estos procesos que se están dando, estos cambios que se están dando en las diferentes áreas sociales y pues ya específicamente en el trabajo mágico, en el interés por estos temas espirituales. Y bueno, después de todo esto, terminaré hablando del tema de nuestros talleres, de cómo se realizan nuestros trabajos ya con las personas que han estado ya llevando un proceso con nosotros. Bueno, entonces vamos a iniciar a hablar de este proceso. Cuando nosotros hablamos de Telema, cuando nosotros hablamos de la tradición de Telema, debemos empezar hablando de Europa, del siglo XVIII. Es el momento en el que se funda la Ordo Templi Orientis en Alemania. Es una de las órdenes más importantes a nivel del conocimiento occidental. Esta orden es fundada, pues esto ya es muy conocido, por Karl Kerner y Theodor Reuss. Ellos dos son dos masones que, por un lado, Reuss trabaja con los mitos de Memphis Mizraim, hace ahí un cambalache interesante con todo lo que venía con Papus alrededor de la Iglesia Gnóstica Universal, ¿sí? Y introduce todo este tema dentro de esta Otto naciente a finales del siglo XVIII. También se suma el que primero inicia con todo esto, que es Karl Kerner. El mito dice que él viaja a la India. Cuando viaja a la India tiene el contacto con dos tantristas y con un sufí que le enseñan prácticas que no se conocían, prácticas espirituales que no se conocían en la tradición occidental. Trae todo esto y con esa amalgama se funda la Ordo Templi Orientis.
Esto no es algo nuevo. El mismo psicólogo analítico Carl Gustav Jung hablaba en sus textos de que debemos tener la llama de Oriente para volver a encender la llama espiritual de Occidente que se había apagado. Entonces era muy común en estas épocas que los ocultistas, que los pensadores, que la gente con ciertas dudas espirituales pensara en Oriente para traer conocimiento. O sea, había un auge de un orientalismo en ese momento. Entonces no es raro que Karl Kerner traiga este conocimiento de la India diciendo que viene de iniciaciones con tantristas y con un sufí. Este desarrollo inicial dentro de la OTO empieza a abrirse al mundo, y Theodor Reuss empieza a dar cartas patentes no solamente a Aleister Crowley, para cuando ellos se conocen, y bueno, para los que quieran conocer a detalle esta historia pueden remitirse a nuestros podcasts que hemos hecho, tanto en el proyecto de Corriente 93 como los que hicimos hace mucho tiempo en época de pandemia con Frater Altima en el canal de Trillium. Ahí estuvimos tratando estos temas de manera puntual. Entonces, Theodor Reuss lo que hace es dar cartas patentes a Aleister Crowley en Inglaterra para fundar un capítulo de la Ordo Templi Orientis, y también le da cartas patentes a Papus, que también es otro cultista muy conocido en Francia. Hay muchos más patentes, pero me voy a referir solamente en estos dos porque quiero ir en una línea directa a cómo esto decanta en Latinoamérica. Esto lo estoy diciendo porque cuando nosotros hablamos de la historia de la Corriente 93, no podemos contar una historia lineal como nos ha acostumbrado la ciencia positivista, una historia lineal de sucesos donde todo siempre va hacia algún lado. No, ya hoy podemos entender desde el estudio de la antropología, la historia, cómo los sucesos que ocurren son siempre ramificaciones que toman diferentes destinos. Por eso mismo sostengo aquí que no podemos hablar de una sola Otto o de un solo linaje verdadero, como algunas personas puedan proponer. ¿Sí? Bajo esta línea, estuve hablando de las primeras patentes que dio Theodor Reuss, y una de estas fue a Papus. Papus desarrolla su propio sistema con el martinismo, pero él otorga cartas patentes a un ocultista bastante particular de Haití, que había una relación con Haití y pues que era una colonia francesa, y a partir de esto Lucian Francois, él es se había iniciado, la familia de él se había iniciado en algunos ritos de la masonería, conoce a Papus, se oficia también dentro de la iglesia gnóstica, y a partir de eso también adquiere cartas patentes para fundar una OTO caribeña, una OTO en Haití. Este linaje es el linaje de lo que se conoce hoy en día como el vudú gnóstico. Después de esto, un estudiante de él, Michael Bertius, va a continuar con este linaje, adhiriendo muchas cosas del trabajo ya práctico de Telema. Es aquí el primer acercamiento donde vemos donde el linaje de Telema, de la Ordo Templi Orientis, decanta en esta Otto caribeña, que hoy en día es lo que nosotros conocemos como el vudú gnóstico. Después de esto, ya nos dirigimos a Crowley. Aleister Crowley tiene un desarrollo, tiene un carisma muy fuerte. Hay varios sucesos en los que no me voy a detener, pero después ya cuando llega el momento de su muerte, ya cuando tiene su gran boda con el universo, ¿sí? cuando tiene la gran fiesta de la muerte, no deja un sucesor claro. Deja a Frater Saturno en Alemania, pero Frater Saturno no era una figura muy carismática. Debido a esto, con la muerte de Crowley, se pierde mucho la idea de cuál es el linaje de Telema, qué es, o cuál es como el espina dorsal de lo que representa Telema. A partir de esto nacen varios linajes. El más conocido es el linaje de Estados Unidos, donde llega a América con McMurtry. Había una logia antes que era la logia Ágape, donde estuvo Jack Parsons, pero no me voy a detener tampoco en ese punto, sino en el trabajo que hace McMurtry con lo que se conoce como el califato, donde Crowley le da unas cartas de emergencia a McMurtry para darle el título de califa, para que en un caso de emergencia pudiera reorganizar el sistema de la OTO. Esta es como la OTO más conocida, es la OTO califa, ¿sí? la que tiene las patentes que se desarrollan. Hay una guerra con otras OTOs en Dinamarca, alrededor del nombre, hay OTOs que se mueven alrededor del mundo
esotérico. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial deja un espacio terrible, todas las europeas perecen en esa guerra tan terrible que hubo en Europa, y no quedan muchas otros vigentes, aparte de lo que se empieza a mover hacia Latinoamérica. Hacia Latinoamérica se mueve iniciado por Frater Saturno, un personaje que para algunos es nefasto, para otros ha sido también un foco de conocimiento, como es Marcelo Mota. Marcelo Mota, iniciado en grado 9, empieza a trabajar en Brasil, también fundando grupos de estudio, otros grupos de investigación que empiezan a dar también sus frutos. Él tiene problemas, obviamente, con el califato de Estados Unidos. Hay guerras que siento que, aunque se debieron a su época, pues son cosas que en este momento son innecesarias. Simplemente hay focos de conocimiento. Entonces ya tenemos por lo menos un foco de conocimiento en Estados Unidos con el Otto Califato y todo el trabajo que hace McMurtry, Soror Meral con la AA. Todo esto decanta también en Cornelius, ¿sí? Varios trabajos muy interesantes allá. Pero también hay un trabajo que se da en Brasil. Este trabajo de Brasil empieza a generar muchos movimientos, entre esos la iniciación de un personaje muy interesante que se llama Euclides Lacerda. Es un gran iniciado dentro de la tradición telemita en Brasil, que crea la Sociedad del Nuevo Eón, empezando a difundir y a trabajar telema. A partir de esto, varios miembros del califato en Brasil, debido a la lejanía que tenían con Estados Unidos, empiezan a tener contacto con Euclides Lacerda y con todo el linaje de Mota, y se empieza a fortalecer lo que nosotros conocemos hoy en día como la Ordo Templi Orientis de Ritos Unidos. Este linaje ha sido un linaje que lleva trabajando mucho tiempo en Brasil, en cabeza de Frater Jano. Hay unos videos que yo he subido en las entrevistas que se le han hecho a él, que he subido en nuestro perfil de Facebook. Y también en Colombia lleva trabajando este grupo de los Ritos Unidos alrededor de unos 25 años, si no es que un poco más, en cabeza de Frater Altima. Hoy en día estos son los dos únicos países donde la Ordo Templi Orientis de Ritos Unidos está trabajando, está llevando un proceso fuerte, unas propuestas nuevas, ¿sí? Estos son como linajes importantes que se desarrollan. También está el linaje de Kenneth Grant, que es el linaje de la New Isis o el linaje tifoniano. Kenneth Grant también tiene muchos conflictos alrededor del tema de las patentes. Sin embargo, también en Brasil vemos el trabajo de Fernando Laguiol como cuando funda la Ordo Tifoniana Oculta como un rescate de estas tradiciones de telema tifoniano, con un muy buen trabajo. Sí, desafortunadamente es una logia que ya no está activa en la actualidad, pero tenemos esos tres linajes moviéndose muy fuerte a nivel de Latinoamérica, 4 linajes con la OTOA, que hasta donde está en mi conocimiento, pues Haití tiene una fuerza muy, muy grande, pero también en Chile, y hay también un frater que está trabajando en Venezuela, que están trabajando alrededor de lo que se conoce como la OTOA. Este linaje también es bastante rico. ¿Qué pensamos nosotros desde Gnosis de Telema? Que primero que todo debemos pensarnos desde el punto de vista de Latinoamérica, alrededor de todo el conocimiento de la filosofía, ¿sí? O sea, no sé, pienso que desde la filosofía de la liberación en nuestro continente nos hemos pensado de que no podemos desde la filosofía pensarnos en que estamos viviendo en la Sorbona, haciendo filosofía en Francia o en Alemania. Tenemos que pensar que estamos haciendo filosofía en Latinoamérica. De la misma forma, ¿sí? Un pensamiento situado nos exige a nosotros que nos pensemos también entender, obviamente, aprender los idiomas, es decir, leer el libro de la ley en inglés, aprender los trabajos también los linajes de la Ordo Saturni en alemán, empezar a llenarnos de esa diversidad del trabajo que representa Telema, pero no como seguidores, sino también como personas que proponen ideas nuevas, que estudian, que trabajan el sistema, que realizan los pasos de manera juiciosa y que a partir de eso tienen la capacidad de hacer nuevas propuestas a través de un trabajo concienzudo. Estos no son proyectos que se han dado de la noche a la mañana. Como les he dicho, en Brasil lleva muchos años trabajando este linaje. Lo mismo en Colombia, lleva muchos años trabajando en Colombia en cabeza de Frater Altima. En este momento es el que está abriendo una de las publicaciones que yo les puse en Gnosis de Telema de eso, esta logia virtual que va a ser sobre todo para personas de Colombia que puedan viajar cada 6 meses al templo físico que hay en Bogotá, pero la instrucción se va a llevar sobre todo de manera virtual.
Haciendo esta aclaración, quiero puntualizar en uno de los puntos claves dentro de la tradición de Telema. Telema lo que propone es que venimos en un cambio de época. La Aurora Dorada también proponía eso cuando Crowley estaba ya trabajando con MacGregor Madness. Propone la Aurora Dorada, hay un nuevo amanecer, el mundo está cambiando. Eso lo podemos ver a partir de las revoluciones que tiene la tecnología. Esto es una influencia clara de Urano, que es la constelación fuerte dentro de Acuario. Este es el león de Acuario, manifestándose en este momento. Guerras políticas, cambios culturales muy fuertes, el avance de la tecnología, el genoma humano, ¿sí? Estamos enfrentados a estos cambios en la actualidad. Por eso mismo no podemos seguir pensando, y esto lo digo como pedagogos, ¿sí? Como psicólogos, estudiando también la sociología, el momento en el que nosotros estamos viviendo, no podemos pensarnos con estructuras del siglo antepasado. Y el conocimiento espiritual, el hermetismo, el conocimiento debe reactualizarse igual que hacen todas las ciencias y todas las artes, ¿sí? Alrededor del paso del tiempo. Vemos hoy en día sobre todo un, un interés en Latinoamérica por el tema de Crowley. Veo constantemente los grupos alrededor difamaciones que Crowley, el monstruo que Crowley crea de sí mismo para poderse hacer publicidad, ¿no? La drogadicción, la sexualidad desenfrenada, muchos egregores que Crowley crea para hacerse famoso que todavía hoy funcionan, porque se sigue hablando de Crowley como esta gran bestia en los grupos que nosotros vemos alrededor de las redes sociales. O sea, que el truco de Crowley sigue funcionando. Sin embargo, con respecto a lo que nosotros queremos hacer, es empezar a mostrar de qué se trata realmente este conocimiento. Cuando el mago, la persona que está interesada, pasa todos estos niveles de estas barreras morales, puede acercarse realmente a lo que representa el trabajo de Telema, y es allí donde puede ver que el trabajo de Telema, lejos de ser un consumo de drogas, lejos de ser un hedonismo, implica una sacralidad de trabajo, una disciplina, una coherencia en mi trabajo, tanto intelectual como emocional, como energético, como mágico, como trabajo del cuerpo, una salud física, y representa un trabajo integral que realmente puede brindar mucho a la espiritualidad moderna. Estas ideas surgen en compañía de Frater Altima, que fue mi maestro en la Ordo Templi Orientis de Ritos Unidos. Cuando en época de pandemia vimos estos cambios y vimos cómo todo estaba cambiando y que la necesidad de empezar a hablar alrededor de redes sociales sin los tapujos que teníamos antes se hacía una necesidad, y realizamos los podcasts de Hrillium. A partir de estos podcasts hablamos de todos los linajes, no nos enfocamos en uno solo, sino hablamos de todos los linajes, compartiendo los links y compartiendo las ubicaciones de las diferentes expresiones que había alrededor de Telema, no solamente desde la OTO, sino desde la AA, otra de las órdenes importantes fundadas por Aleister Crowley. También hablamos de la Ordo Saturni y hablamos de los diferentes grupos que tenían interés dentro de lo que representa la corriente 93 y el mensaje de Aiguas con el libro de la ley. Esto nos generó un cambio a todos. Siento que después de pandemia todos nos reubicamos. Vimos también que no solamente en el contexto de Telema, sino en el contexto de la naciente magia del caos, bueno, naciente en el sentido que ha sido más tomada en cuenta en Latinoamérica. La magia del caos también empezó a recrearse, empezaron a hacer podcasts, empezaron a salir cosas muy interesantes. También lo vemos desde el camino de la mano negra, el proyecto que hizo en Perú, Paul, alrededor de Mano Siniestra, los proyectos que se han hecho también desde Colombia, desde Pereira, que hay bastante movimiento con Ecos del Abismo. Vemos también lo que está haciendo Layosal. Vemos que se han estado moviendo y que, bueno, en México también hay varias personas que están haciendo conocimiento, que están utilizando las redes sociales para poder expresar y comunicar todo este tipo de cosas. Y vemos precisamente que enfrentados a este mundo cambiante de las redes sociales, con todo lo que implica el algoritmo que hoy en día tenemos no sé, con Spotify, con TikTok, vemos que también esto puede prestarse para una manipulación social muy fuerte, manipulación social en la que el cerebro se agota al estar divagando y al estar lleno de mucha información que de pronto no puede asimilar. Es una de las cosas principales que pasa hoy en día, y esto no pasa a nivel del esoterismo, sino esto pasa a nivel general, a nivel de la sociedad. Estamos bombardeados por información todo el tiempo.
El TikTok o las redes sociales nos muestra cómo podemos estar pasando de lo que está pasando en la franja de Gaza, muertos y descuartizados, y el siguiente video es de una chica hermosa o un man haciendo ejercicio. Este tipo de cosas hace que nuestro cerebro esté bombardeado y no le demos ese espacio de oxigenación para poder analizar los contextos sobre la realidad se nos desdibuja, como posiblemente lo hemos visto alrededor de los medios de comunicación y el poder que tienen los medios de comunicación hoy en día. Hemos podido ver cómo hay una guerra mediática entre Asia y Estados Unidos alrededor de cómo se manejan estas redes sociales y cuánto estas redes sociales pueden influenciar el voto en las personas. En ese sentido, en la magia no es diferente. También nos enfrentamos con estas mismas dinámicas, lo cual nos exige pensarnos, sobre todo como humanistas, el modo de crear una pedagogía que sea realmente útil en momentos como estos de cambio que estamos viviendo, en momentos de transición que estamos viviendo. Es a partir de esto que dentro del proyecto de Gnosis de Telema hemos pensado realizar y abrir estos espacios de intercambio. Hemos invitado a muchas personas, ¿sí? Hemos invitado a muchas personas a que puedan hablar también, a que cuenten el trabajo que están haciendo en Latinoamérica, ¿sí? Y con los que no me he podido comunicar, si llegan a ver esto, también invitados totalmente a que podamos hacer envíos, podamos charlar alrededor de lo que trabajan, porque es la diversidad, como decía Aristóteles. No podemos enlazarnos a partir de la diferencia competitiva, que es una lógica nefasta a nivel social. La competencia como guerreros es algo sano, pero el tema de competirnos para acabarnos entre nosotros y para demostrar valores de masturbación del ego no tiene ningún sentido. Es como dice Aristóteles, enlazarnos desde la diferencia que complementa. Cada quien puede mostrar una parte del rompecabezas, porque aquí la verdad no la tiene nadie. Dentro del trabajo de Telema, el león está empezando, aún hay mucho que descifrar. Verdades absolutas es una tontería de león pasado, es un cuento del gran maestre que estaba detrás de una cortina y al que se le debía rendir culto. Hoy estamos en una nueva época. Pensar que realmente esto sigue teniendo una restricción alrededor de cómo usted piensa que este lema es una tontería. Entonces hemos desde este proyecto abierto las puertas, invitado a varias personas, algunos se han negado, otros nos han criticado, ¿sí? Algunos han aceptado y hemos estado haciendo un buen trabajo y ha sido algo que va a continuar siendo característico del proyecto de Gnosis de Telema. No queremos parcializar un solo linaje donde nosotros venimos, donde nosotros nos hemos formado, dentro de la A, dentro de la OTO, dentro de la Ordo Saturni, sino abrir las puertas a todos los linajes que tengan algo que decir y tengan trabajo que mostrar. Vamos a publicar la otra semana nuestra primera revista con ayuda de la OTO de Colombia, que ha sido la que ha estado haciendo todo este trabajo también con nosotros, ayudándonos en todo esto. Vamos a publicar el primer tomo de la revista Aviegno, donde vamos a estar publicando los artículos que algunos de ustedes nos enviaron. Estuvimos mirando, obviamente, ciertos protocolos para definir qué artículos publicar, pero ya está preparada la primera publicación para que podamos seguir este proyecto de trabajo, donde también las personas puedan decir qué es lo que han estado haciendo con Telema, donde las órdenes que están ahí de pronto trabajando en Argentina, Chile, Venezuela, que puedan hacer un buen trabajo, también puedan expresar lo que sienten y podamos también conocer qué es esto de lo que es Telema, sin necesidad de oscurecer el trabajo, sin necesidad de un secretismo que a veces puede parecer ridículo. El secreto mismo se salva, aquí no hay nada que ocultar, el mismo secreto está vivo y sabe cómo moverse. A partir de esto también hemos estado invitando a varias personas, vamos a tener una invitación especial dentro de 2 semanas con una soror muy importante también dentro del linaje de la OTO en Colombia, que nos va a estar hablando del papel de la mujer, que ha sido algo también muy importante dentro de la tradición hermética occidental y dentro de la tradición de Telema. Las mujeres y el trabajo femenino hace parte de una espina dorsal del nuevo eón. El desarrollo del elemento femenino y del entrenamiento de la mujer con un montón de características que desconocemos porque el trabajo occidental ha estado determinado sobre todo para las lanzas, sobre todo para los hombres, aún nos es desconocido. Para nosotros y para ellas, obviamente. Y es un proceso que se debe estar dando.
Tendremos este en vivo dentro de 2 semanas, donde esta Soror Ash amablemente ha querido venir a este espacio a hablar un poco de su trabajo alrededor del tiempo con la tradición. De la misma forma, hemos estado hablando con fráteres de Chile, como Frater Misteria Capricorni Plenumanti. Hemos estado hablando también con una soror de España que nos regaló dos en vivos muy interesantes alrededor de lo que representa el trabajo de ser mujer dentro de una tradición que ha sido, que aunque inició dando apertura a las mujeres, aún tiene mucho desconocimiento de cómo se mueve esto. Entonces, a partir de esto, el proceso que nosotros estamos trabajando dentro de Gnosis de Telema es un proceso de difusión de conocimiento. Ahora bien, teniendo ya claro esto, que les estoy hablando al nivel de un linaje histórico y también del trabajo que se está haciendo aquí en Gnosis de Telema, voy a hablarles un poco de las diferentes propuestas de lo que se está haciendo. Primero que todo, dentro del contexto de Colombia, en Bogotá, dentro de la Ordo Templi Orientis de Ritos Unidos, se está generando el proyecto de una logia virtual. Es lo que yo puse en redes sociales en los últimos días. Esta logia virtual es un proyecto que tienen ellos en Bogotá, que me parece que también es importante apoyar. Es gente que conozco personalmente, sé que tiene una muy buena calidad humana y su trabajo es bastante serio, ¿sí? Recomendadísimo sobre todo para las personas en Colombia que puedan viajar cada 6 meses y recibir un trabajo de iniciación. Eso es una de las cosas que es importante. No se van a recibir personas en Bogotá, me estuvieron comentando, solamente personas que sean de Colombia pero que estén afuera de la capital. Es decir, que tengan que desplazarse para dar esa apertura y esa oportunidad a otras personas. Este proceso es un proceso de iniciación, de trabajo dentro de una orden. Como ustedes lo han visto a través de los comentarios, siempre les he recomendado a ustedes que si tienen un interés en profundizar, se acerquen a una orden. ¿Sí? He recomendado hasta a los fráteres que han tenido diferencias conmigo, porque siento que aunque hayan tenido diferencias conmigo, me hayan dicho cosas en las redes sociales por hacer este tipo de proyectos, siento que a la larga hace parte de la madurez que se debe tener en el león. Y lo recomiendo también, recomiendo sus trabajos, que se acerquen, sean los trabajos que se estén realizando desde diferentes focos en cada uno de los países. Entonces, este es el proyecto que se está realizando desde Colombia en la Ordo Templi Orientis. Por otro lado, en Gnosis de Telema nos hemos enfocado en dos cosas importantes. Uno de los factores que me encontré cuando inicié con todo este proceso de Gnosis de Telema hace menos de un año fue el tema de la deserción que tenían las logias, las órdenes esotéricas, los problemas mentales que también acarrea el camino espiritual. Este tipo de cosas es importante. Mi especialidad dentro de la academia fue lo que es la psicología de la religión, o ya en un caso un poco más complejo, lo que es la psicología transpersonal. Bajo estas dinámicas podemos ver pensadores como Aurobindo con su yoga integral, donde habla de estructuras de desarrollo en la India, un trabajo psicológico relacionado con el trabajo de yoga muy interesante, que es fundamento de la psicología transpersonal. Vemos también el trabajo de psicólogos como Ken Wilber, que realiza un esquema de la conciencia y del desarrollo de la conciencia, entendiendo que cada uno de estos procesos de desarrollo de la conciencia también implican patologías inherentes. La noche oscura del alma es una de las formas. Depresión, falta de sentido. Cuando nosotros empezamos a tener elevación de Kundalini, es muy normal que se presenten síntomas pesados, síntomas como dolores de cabeza, problemas intestinales. Varios fenómenos se pueden presentar de las prácticas, es algo que podemos nosotros ver. La inflación del ego, la magucitis, que es algo muy común, que es la persona que empieza a tener unas pequeñas experiencias espirituales, que empieza a tener desdoblamientos astrales, que puede empezar a tener contacto con algunas entidades y su ego, en lugar de progresar, empieza a inflarse. Esto lo llama Ken Wilber en su psicología transpersonal como el ego centauro. El ego empieza a tener poder y empieza a llenarse de una cáscara que lo infla, lo infla, lo infla, y empieza a creer que él es el destinatario de hacer cumplir las reglas o enseñarle al mundo cuál es la verdad de todas las cosas, ¿sí? Y que la única verdad válida, es la de él. Esto es una cosa que pasa muchísimo y yo siento que todos
que hemos llevado un proceso, todos los magos que hemos llevado un proceso, hemos caído en mayor o menor parte en este tipo de síntomas. Es importante por eso trabajarlos, es importante llevar un acompañamiento. La confusión simbólica es otro de los males que afecta muchísimo a los ocultistas, sobre todo hoy en día, lo que les decía con las redes sociales, el TikTok, acumular miles y miles de libros, acumular miles y miles de PDF, conocerse miles y miles de estrategias, pero no poder desarrollar ninguna. Sentir que aunque tenemos un montón de PDFs, de libros y información, nada de eso nos ha podido llenar ese vacío que hay dentro, que es una crisis existencial, un vacío interno que no hemos podido llenar, ¿sí? Y es precisamente por una intoxicación simbólica. Estamos demasiado llenos de símbolos y hay que desenrollarlos. Técnicas como la psicología humanista, técnicas como la psicología analítica de Carl Jung nos permite también desenredar de manera simbólica este tipo de fenómenos. Estas enfermedades también pueden tener que ver con la dependencia. Sabemos que el trabajo dentro de cualquier proceso de desarrollo serio, llámese telema o llámese cualquier otro, implica un primer paso de nígreo, de purificación. Esta purificación también puede tener muchas consecuencias. Puede estar uno sacando mecanismos de los cuales no era consciente que pueden estar afectando su diario vivir. Si a eso le sumamos que está llevando prácticas espirituales, eso es un caldo de cultivo para que usted tenga patologías a veces muy difíciles de manejar y que si no se tiene el adecuado acompañamiento, usted puede caer presa de muchas complicaciones que no lo van a dejar a usted avanzar en el camino. Y es una de las razones de la deserción que podemos ver en algunos grupos. El no poder superar los primeros pasos como el Minerval, el probacionista, en poder equilibrar la esfinge dentro de nosotros, que es equilibrar nuestros estados mentales, tener control de nosotros, por eso los trabajos de yoga, etc. Precisamente para esto la psicología humanista, la psicología transpersonal, nos han brindado también estrategias para poder afrontar este tipo de patologías que son particulares, patologías que tienen que ver con el trabajo precisamente espiritual. Otro de los factores importantes de patologías dentro del trabajo espiritual es la dependencia a sustancias. Es algo muy importante tener en claro que dentro de la tradición del telema se trabaja con sustancias como cualquier tradición chamánica. Esto no es algo nuevo. En África se ha trabajado también con diferentes tradiciones, con diferentes sustancias de poder. El punto está en que esto se vuelva adictivo y que no sea, como dice el libro de la ley, consumir drogas extrañas. Cuando usted consume una droga todos los días, ya no es extraña, ya no tiene poder mágico. Es por eso que no puede ser, todo debe ser a nombre de Nu y todos los actos mágicos deben ser consagrados a ella. Si no, atente a las consecuencias de Rajor Kuy, nos dice el libro de la ley. Es decir, no se puede consumir simplemente como una dependencia, no se pueden tener dependencias. Una de las cosas principales en el estado de nígreo, en el primer paso de purificación del proceso espiritual, es que usted realmente sufra un proceso de revisar la visión que tiene del macrocosmos, la naturaleza que lo rodea, y una revisión del microcosmos, la naturaleza que usted es, y la relación que hay entre esos dos focos de experiencia, reevaluándolo y soltando las dependencias que usted pueda tener. Si usted no pasa por este periodo de purificación o de nígreo de manera adecuada, es muy posible que varias de estas patologías que acabo de nombrar y muchas otras que se pueden dar, ¿sí? Puedan estar haciendo una huella en su proceso y usted no pueda avanzar, o usted sienta que lleva años dando vueltas en círculo y no avanza. Si todo este tipo de cosas, o que usted sienta vacío, la noche oscura del alma, que la vida ha perdido sentido, ¿sí? Puede ser también el caso de que usted haya tenido sus primeras experiencias de desdoblamiento astral y empiece usted a desgastarse viajando en el astral constantemente y eso empieza a menguar su bioenergía. Los fenómenos son diversos, igual que las patologías normales de los surcos de realidad de la conciencia típicos y normales de las personas. Entonces, este estudio de la psicología brinda una oportunidad y unas herramientas para entender cómo funcionan todos estos mecanismos de la iniciación. Si bien, quiero hacer hincapié en esto, la magia y el proceso espiritual no es psicología, no es psicomagia, como lo podría entender figuras un poco llamativas, pero no sé si tan profundas como Jodorowsky. Y esto no es un proceso de psicomagia, el proceso espiritual es algo mucho más complejo. La magia y la psicología sí nos pueden dar, la psicología nos puede brindar herramientas que nos van a permitir entender el mapa del trabajo y el proceso que nosotros estamos llevando. Se ha hablado muchas veces de las entidades como partes de nuestro cerebro, sin embargo hacen parte de nuestro microuniverso, el macrouniverso, el inconsciente colectivo, el alma mundi, Hécate, ¿sí? El alma mundi como ese peuma gigante que está ahí, esa alma del mundo,
también posee sus daimones que no están necesariamente dentro de nuestro cerebro y dentro de nuestra cabeza. Por eso implica un proceso importante en estas primeras fases. En el trabajo de Telema, de Gnosis de Telema, nosotros nos hemos enfocado entonces en este punto, en este tipo de pedagogías, para poder concentrarse. ¿Cómo alcanzo esto de la verdadera voluntad? ¿Cómo hago para fortalecer mis estados mentales? ¿Sí? Esto es un trabajo que se debe hacer poco a poco. Hemos dado pequeñas instrucciones de yoga a las personas que han seguido los talleres con nosotros. Hemos enseñado pequeños ejercicios básicos para el entrenamiento de la voluntad, para el fortalecimiento del carácter, porque necesitamos tener un buen carácter y ponernos como la carta de la carroza, armados con nuestra armadura para poder emprender ese viaje. Después tendremos que irnos deshaciendo de la armadura o intercambiándola, pero en este primer paso debemos estar con una personalidad fuerte para emprender el camino que vamos a desarrollar. Es por esto que en Gnosis de Telema hemos enfocado también nuestro trabajo a brindar ese apoyo. No nos interesa reemplazar el trabajo de ninguna logia. Estamos convencidos de que el trabajo iniciático que se hace bajo la guía de un proctor es sumamente importante, es clave, sobre todo cuando el proctor es una persona seria, sobre todo cuando el proctor realmente es una persona que ha hecho un trabajo espiritual juicioso y ha realmente hecho un trabajo de transformación y de pulir su piedra filosofal. No queremos reemplazar ninguno de estos puntos. Precisamente siempre, dentro de los estudiantes que han estado en nuestros talleres, siempre les recomendamos que si desea puntualizar ya un trabajo de seguimiento, podemos nosotros mismos recomendar muchas personas, ¿sí? No necesariamente gente que nosotros conozcamos. La OTO Internacional Califato tiene varias sedes. En Chile hay lugares de la OTOA. Hay diferentes grupos en Brasil muy interesantes que están desarrollando trabajo. Lo que se está haciendo desde Colombia. ¿Sí? En Venezuela también hay un frater que está haciendo algunos talleres de tarot. En Chile también hay un frater que está haciendo también talleres de tarot muy interesantes. O sea, hemos estado también abriendo las puertas a las personas que están desarrollando este tipo de temáticas. Entonces, siempre hemos recomendado a las personas que están trabajando con nosotros y en redes sociales, ustedes también lo han podido ver, ¿sí? Que es un trabajo serio, pero hace parte de la decisión de cada quien si quiere que llevar un proceso en alguna de las órdenes de Telema, como la OTO, como la AA, o como la Ordo Saturni, o como la OTOA, etcétera, o quiere hacer que Telema sea un proceso también personal, que es algo también válido. Telema como tal es una tradición que se abre a los nuevos destinos, que permite hacer un trabajo de apertura a otras corrientes espirituales. Por eso hablar de un linaje único y lineal de Telema es un error completamente. Telema ha sido una tradición que igual que pasó en las Alejandrías, se funda, se fusiona entre la magia greco-egipcia, es decir, dos tradiciones diferentes que se fusionan, el judaísmo, los coptos, ¿sí? El mismo Aleister Crowley estaba haciendo al final de su vida un trabajo de comparación entre el tarot y el I Ching. O sea, pensarnos en que Telema es una línea y que solamente debe ser por acá es una ilusión. Por eso mismo también hemos propuesto el hecho de experimentar Telema y entenderla como una estructura que nos permita explorar diferentes trabajos. Lo hemos visto, el caso cercano, Fernando Laguiole en Brasil, que ha hecho un trabajo excelente alrededor de empezar a innovar mucho de su trabajo. Hoy en día, trabajando Kimbanda, ha trabajado el tema de la auto tifoniana, diciendo, cuando tenía mis charlas con él, de que la auto y Telema como tal, y las estructuras de Telema no pueden seguir como caminando en una línea solamente, sino que tenemos un universo ahí entero para explorar como magos. Por eso muchos telemitas nos hemos acercado al trabajo de Palo Mayombe, al trabajo de la santería, al trabajo del paganismo, al trabajo de las runas, al trabajo de diferentes enfoques, a los enfoques chamánicos de nuestra tierra. Ha sido una de las críticas que me hicieron últimamente, pero es que acercarnos al trabajo de lo que tenemos en nuestra tierra también hace parte de una integración de lo que es Telema, y también es válido en la medida de hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. Lo que nos pueden brindar también las grandes tradiciones espirituales de esta tierra, porque esta tierra latinoamericana tiene tradiciones originales que también nos pueden brindar mucho. De la misma forma que Michael Bertiux hizo un gran trabajo al unir mucho del trabajo del vudú con Telema, siento que se puede hacer mucho más todavía. Obviamente que esto también representa un peligro en la medida en que no podemos inventarnos las cosas de la nada. Como coloca Nietzsche en el Zaratustra, la transformación del ser humano en la evolución son 3 pasos. Primero debe ser un camello,
Y no significa que el camello sea menos, no hay que saltarse ese punto. Ese es el punto de muchas personas que a veces quieren inventarse el agua tibia. El camello es algo importante porque debemos estudiar las tradiciones antiguas, debemos leer a los clásicos. Sí, sé que hoy en día hay mucho conocimiento de moda, pero hay que realmente ir a los clásicos, independiente de todas las críticas que hayan, acercarnos a Madame Blavatsky, acercarnos a Eliphas Levi, acercarnos a los tomos de la sabiduría oculta y Agripa, acercarnos a Paracelso, acercarnos a Giordano Bruno, acercarnos a los clásicos importantes, es decir, ser un camello. Cuando hayamos sido por gran tiempo un camello, podemos ser un león y ahí sí rebelarnos contra todo lo que hemos aprendido. No antes. Hay personas que quieren ser leones y rebelarse cuando no han aprendido un proceso, cuando no han llevado ningún aprendizaje. Y después que ya se ha calmado ese ímpetu del león, ahora sí se puede crear algo nuevo, volverse un niño, volverse el niño coronado y conquistador y encarnar el verbo en telema, pronunciar una palabra. Este es el punto fundamental de estos trabajos. Es a través de esta apertura que nosotros estamos hablando, y esto en Latinoamérica de pronto puede parecer un poco fuerte, pero a nivel del mundo, el mundo anglosajón, a nivel de Europa, podemos ver cómo hay diferentes propuestas de las tradiciones de Telema, no necesariamente formadas al lado de las logias tradicionales. Hay muchos proyectos nuevos, personas que se han distanciado y han creado nuevas ideas. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiende a ser creativo. El sentido humano, el daimón humano, el Lucifer humano, tiende a revelarse y a crear nuevas cosas y hace parte de la evolución. Y esto se está dando en Europa, esto se está dando en Norteamérica, esto se está dando en Brasil. ¿Por qué no darse en habla hispana? Tenemos a veces un complejo, como lo decía el gran filósofo Carlos Mariátegui del Perú, o sea, tendemos a ser más papistas que los papas, tendemos a pensar, tener un pensamiento aquilonzado siempre en seguir detrás, y no significa que debamos tener un rechazo, debemos aprender muchísimo de todo lo que nos brinda el conocimiento universal alrededor del esoterismo, pero también debemos aportar y debemos pensarnos con nuestros propios pies y nuestras propias cabezas qué representa el ocultismo, y en este caso, en nuestro enfoque de trabajo, en lo que representa Telema. Entonces, bueno, teniendo esto claro, quiero ya puntualizar el tema de la logia virtual. El tema de la logia virtual es la logia Viniversum Ararita, que está en Bogotá, está en cabeza de Frater Altima. Es un trabajo que recomiendo realmente. Los fráteres y las sorores que están en la orden de manera presencial es gente muy pila y se están haciendo estas aperturas. Este trabajo nosotros hemos estado apoyando en la difusión, no hace parte de nuestro proyecto central. Nuestro proyecto central, como ustedes como lo han visto, es un proceso sobre todo de acompañamiento en unos talleres que hemos determinado, introducción a Telema, para que usted primero sepa qué es Telema, para que usted pueda tomar la decisión si de irse o no, o de utilizar Telema para poder profundizar su propio camino. Entonces ha sido un primer taller que hemos construido a nivel de un análisis pedagógico, creciendo también con los estudiantes que hemos tenido, porque siempre he abogado porque hay un intercambio, ¿sí? Un intercambio para entender cómo el otro está aprendiendo, lo que Vygotsky, el psicólogo cognitivo ruso, nos hablaba, la zona de proximidad, súper clave para realizar actos pedagógicos. Y hemos estado construyendo este primer taller que se llama Introducción a Telema, donde nosotros hemos hecho ¿qué? Primero hemos hecho un trabajo de información. Vemos un desconocimiento muy grande alrededor de las bases fundamentales, las bases epistemológicas de lo que representa Telema. Es decir, los 28 teoremas de Telema, que es una visión del universo, cómo entendemos el universo. La mayoría, me decía mi proctor una vez, la mayoría de las personas llegan a grados, a veces pintados, papeles solamente, sin tener una visión del universo sana que le permita desarrollarse. Por eso, entender los teoremas del libro 4 es sumamente importante para entender la tradición de Telema. Entender la teoría de los eones como grandes procesos cósmicos que están viviendo, como el león de la madre, el león de Isis, el león de Tifón, mucho más antiguo, que propone Kenneth Grant, el león de Osiris, que es el león pasado, y este león, para poder entender este león que estamos apenas alumbrando, que estamos apenas viviendo. Esa es una de las cosas fundamentales. Entender por qué Telema también es una tradición del libro, igual que la tradición de Oriente con el Mahabharata, igual que la Biblia, el Corán, son tradiciones del libro. Es decir, son tradiciones reveladas, son tradiciones que llegan de un estado mental alterado de conciencia, donde hay una comunicación con una entidad. Entidades
suprahumanas para determinarlo. Y esto no solamente pasa en el ocultismo, vemos el caso de Carl Gustav Jung con su texto de Los 7 sermones a los muertos, un libro increíble que hace parte de su revelación, donde él firma no como Carl Jung, sino como Filemón de Alejandría. O sea, como una encarnación, un espíritu que lo posee y hace que escriba. Y esto es algo usualmente. En el Corán pasa lo mismo. Gabriel le dicta el Corán a Mahoma, hace que lo recite. Esto hace parte de las tradiciones espirituales. ¿Por qué Telema es una tradición del libro y por qué el libro de la ley es importante? Hemos hecho en vivos también charlando alrededor de lo que representa la temporada telémica, la revelación del libro de la ley. Los invito a que escuchen también nuestros videos, nuestros podcasts, el otro contenido, el resto de contenido que hemos estado realizando. ¿Sí? Y dentro de nuestras clases hemos profundizado en algunos puntos importantes del libro de la ley. Siento que no todo está descifrado, todavía hay mucho aún que sacarle a este gran grimorio mágico que es el libro de la ley. Aprendimos también qué significa el Santo Ángel Guardián, no solamente como esa gran comunión con lo espiritual, sino desde el punto de vista de el libro de las variedades de las experiencias religiosas de William James, uno de los textos fundamentales o fundadores de la psicología. Este texto fundador de la psicología, tal como la conocemos ahora, un estudio alrededor de las experiencias místicas, las experiencias alteradas de conciencia. Y a partir de esto también vimos como uno de los puntos de acercamiento implicaban dos cosas fundamentales. El trabajo con los sueños, es decir, el trabajo con el mundo onírico, de interpretación de sueños, de generar estados de sueños lúcidos, de generar conciencia simbólica en el sueño, el trabajo con todo este mundo y espacio onírico como una parte central de nuestros talleres. Ha sido la espina dorsal de nuestros talleres, el trabajo onírico con los sueños, el trabajo de llegar a tener conciencia de los sueños, de empezar a tener estos pequeños sueños lúcidos alrededor de todo esta primera puerta abierta, como decía Jung. El sueño es la primera puerta abierta a los mundos arcaicos, a estos grandes multiuniversos, por darles un nombre famoso y de moda. Y el trabajo de bioenergía, de poder entender qué es esto del Liber Reich a partir del trabajo del yoga. En el caso del yoga, el Surya Namaskar, cómo podemos realmente tomar energía del sol, alimentarnos de la energía del sol, cómo hacer un trabajo de transmutación clave que nos permita a nosotros mantener cierto equilibrio ante las vicisitudes y las problemáticas que vamos a encontrar en un proceso espiritual. Hemos estado enfocándonos en este taller entonces en dar todas estas herramientas. Varias personas que nos han acompañado hasta el final del taller han decidido entrar a una logia o a otra. Algunas otras personas han decidido seguir su camino con un conocimiento de telema que les permite investigar y desarrollar. Es decir, un punto dentro de la maleza, del bosque, un punto donde usted puede pararse y puede ver el escenario y a partir de eso seguir su propia voluntad y su propio camino. Hemos desarrollado ya en segundo término, el taller que estamos desarrollando, una introducción al tarot de Thoth de la base de una herramienta iniciática, como una interpretación de símbolos que nos permita, primero que todo, el trabajo con el mundo onírico, así una espina dorsal alrededor de nuestro trabajo, es decir, cómo el tarot nos permite también conectarnos con este mundo onírico, para los que tienen más experiencia, realizar viajes astrales dentro de las cartas, ¿sí? Viajes de exploración, y cómo este tarot de estas cartas nos puede servir a nosotros para desarrollar habilidades y para desarrollar autoconocimiento y para desarrollar el conocimiento de la naturaleza externa, del alma mundi, de esta fuerza de Hécate, que sería el alma mundi que nos rodea. A partir de esto, llevamos ya el primer módulo, vamos a empezar el segundo módulo en una semana y media, vamos a estar empezando ya el segundo nivel del módulo del tarot. Ha sido un trabajo en el que yo mismo he aprendido muchísimo, entre el equipo de trabajo que nosotros somos en Gnosis de Telema hemos desarrollado varias habilidades, porque una cosa es tener un conocimiento y otra cosa es realizar un acto pedagógico, un acto de enseñanza. Y a partir de esto también, cómo podemos dar herramientas de resiliencia para poder afrontar las dinámicas que se puedan presentar en el campo. Ha sido una de las cosas que más nos ha interesado. Entonces, a partir de esto que nosotros hemos estado generando, vamos a seguir haciéndolo alrededor de este año. Vamos a seguir invitando personas, las que quieran, obviamente, maestros de Telema, que quieran acompañarnos, que quieran hablar un poco de su trabajo. Vamos a estar sobre todo invitando
magistas y sacerdotisas, el papel de la mujer tiene que ser visibilizado y vamos a estar haciendo nuestras publicaciones, vamos a estar publicando, atentos a nuestra revista, la primera revista, la semana que viene. Y bueno, vamos a estar pendientes en este proceso pedagógico, que tiene que ser un intercambio, que tiene que ser también una relación con las personas que nos están viendo, con las personas a las que están leyendo nuestros contenidos de trabajo. También quiero comentarles que esto es un equipo de trabajo que hemos estado metiéndole la ficha a este tema. En el equipo de trabajo, cuando iniciamos, habían otras personas que en este momento no nos acompañan, pero que fueron de gran importancia. Personas que nos acompañaron, que estuvieron también al lado de nosotros, como Frater Melec, a quien envío un saludo, estuvo apoyándonos en un momento. Él siguió su camino en su propio proyecto personal alrededor de la Ordo Bestiae. Él está trabajando en su propio proyecto. Hemos seguido nosotros aquí profundizando con Sor Alexa, la cual nos ha estado colaborando con toda la temática de la parte organizativa y de la parte pedagógica. Ella como profesional de la pedagogía ha sido muy clave en este proceso de poder desarrollar estrategias de aprendizaje de temas tan complejos por medio de las redes sociales, por medio de nuestras plataformas virtuales y los cursos que hemos seguido nosotros haciendo. Ya en pronto, voy a pedirle a ella de pronto que se conecte, que nos cuente también un poco de este trabajo de las plataformas, de ese trabajo que hemos estado desarrollando en los talleres. Mientras ella me ha visto de llegar, voy a hablarles un poco de cómo han sido las dinámicas de nuestros talleres. Hemos desarrollado varias estrategias, pero la estrategia que tenemos ahora nosotros es desarrollar sobre todo charlas personalizadas. Hay unas clases que están grabadas, se las damos a ustedes en nuestra plataforma. Estas clases se van a ir desbloqueando cada semana para que ustedes tengan acceso. Cada clase está con un video y con una parte teórica textual, un texto que usted puede desarrollar, que usted puede leer, investigar. Les damos también referencias para que ustedes investiguen, porque una de las cosas importantes a que trabaje, investigue y abra camino por sí mismo, a que camine con sus propios pies, como dice Zaratustra, como dice Nietzsche en Palabras de Zaratustra. Camine usted con sus propios pies, no con los de nadie más, así ese otro sea el iluminado más grande. Que usted aprenda a caminar con sus propios pies, a pensar con su propia cabeza, y que esa propia cabeza no lo engañe a usted, ¿sí? Que no sean los perros de la razón los que se jueguen en contra de usted, sino que usted tenga el dominio para poder dominar esa gran carroza que lo lleva a uno en el proceso de la piedra. Entonces, hay unas clases grabadas y hay un texto que se les da a ustedes en cada clase, y también está la posibilidad de agendar citas personalizadas donde trabajamos ya de manera presencial las diferentes dudas que ustedes vayan teniendo con respecto a las clases. Es decir, que cuando nos iniciamos nos estábamos reuniendo con varias personas, nos estábamos reuniendo 20, 30 personas en una sola charla, pero no alcanzaba el tiempo o habían cosas demasiado íntimas para poderlas hablar en público. Y por eso hemos desarrollado este tema de que se les dan a ustedes las clases en video, los textos, pero la socialización, ¿sí? Va a ser totalmente guiada y personalizada. Ustedes sacan una cita, dependiendo también el momento. Sabemos sobre todo que estamos viviendo ritmos muy acelerados en Latinoamérica, donde el trabajo, la familia, el estudio, ¿sí? Las diferentes implicaciones que nosotros tenemos, los amigos, las diferentes cosas con las que tenemos que relacionarnos, no nos deja acomodar el tiempo de la manera que lo haría un cortesano del siglo XVIII. Por esta razón, hemos puesto a esto agendamos las citas en la noche, sobre todo la tarde-noche, y desarrollamos los temas para hacer un acompañamiento cercano de los procesos que se estén llevando. Entonces, este es el proceso que nosotros hemos estado llevando alrededor de Gnosis de tema. Quedamos siempre abiertos a las preguntas, a las dudas, también a las críticas, si son desde un punto sano de desarrollo. ¿Sí? El trabajo realmente se debe hacer en conjunto. Estamos a las puertas de un nuevo don. Esto está cambiando muchísimo. Podemos ver cómo se está diversificando el conocimiento, cómo los reajustes sociopolíticos empiezan a tomar sentidos a veces que pueden
son puntos a tener en cuenta en el papel que puede jugar la espiritualidad en esta época. Estamos viviendo momentos de cambio. El león acaba de empezar. El león acaba de empezar. Estamos viviendo este año, precisamente este 2025, procesos alrededor de lo que los chinos llaman la serpiente femenina de madera, y que podemos ver que la entrada de Plutón en la constelación de Acuario, en el león de Acuario, nos marca también unas dinámicas de movimientos energéticos y sociales muy distintos. Y es por eso que debemos pensarnos esta labor del conocimiento espiritual bajo nuevas maneras siempre. Soror, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, frater, y buenas noches, frateres et sorores. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? No sé qué tal se ve allá del otro lado. ¿Me confirman, por favor? Preferiblemente con un Yo te dedito escucho arriba bien. para saber si sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, como mencionaba Frater Suf, pues me presento, soy Soror Alexa. Llevo poco tiempo con el proyecto, pero de verdad que el aprendizaje ha sido enorme. Como comentaba Frater Suf, pues hemos hecho un equipo de trabajo en el cual pues estamos interesados siempre en poder dar lo mejor de nosotros, ¿no? En poder no solamente llevar esta propuesta a cabo, sino que sea una propuesta consecuente con lo que, con nuestra visión de vida y con lo que ustedes como estudiantes pues quieren recibir, ¿verdad? Porque digamos que propuestas como estas pululan, hay muchísimas en las redes sociales en este momento, y justamente nuestra intención es hacer un alto y decir, bueno, lo vamos a hacer bien, sea lo que sea que se ponga en nuestro camino, que querramos sacar adelante, pues lo vamos a hacer bajo la voluntad y el amor de entregarles a ustedes lo mejor y de obviamente crecer y fortalecernos todos. Como comentaba el Frater Suf, voy a ser muy breve. Digamos que yo soy esta persona tras bambalinas. Cuando ustedes son la persona encargada de las redes sociales, entonces de alguna manera mi trabajo es mantenerlos informados a ustedes del otro lado de las actividades, los cursos, los talleres. Bueno, tenemos, como decía también Frater Suf, una gran agenda para este año. Esperamos poder llegar a muchos de ustedes y también pues ampliar nuestra propuesta para ustedes. Entonces, cuando ustedes se comunican por medio de nuestras redes sociales, recuerden que tenemos Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que nos visualicen en YouTube porque todas estas charlas que mencionaba el Frater Suf durante este tiempo, pues están allí, ¿no? En nuestro canal de YouTube. En todas las redes sociales nos encuentran como @gnosis de telema, así como se llama este perfil de Facebook, así se llaman todos nuestros perfiles. Y entonces, bueno, en el momento en el que ustedes se comunican con nosotros solicitando algún tipo de información, pues yo soy la persona encargada de recibir su mensaje y de a su vez brindarles la información que están pidiendo, ¿no? La información que requieren. Luego de eso, entonces, hacemos un proceso de inscripción luego de que la persona pues queda ya con sus dudas aclaradas, hacemos un proceso de inscripción y de registro en los cursos. En este momento, como comentaba el Frater, tenemos habilitados dos cursos, nuestro curso de introducción a la gnosis de telema y nuestro curso de introducción al tarot de Tot. Cada uno de estos cursos tiene 3 niveles, un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Y pues a medida que ustedes van avanzando en el proceso, pues digamos que esa comunicación conmigo es a nivel administrativo, a nivel logístico, manejamos diferentes plataformas para hacer este proceso. En este momento, por ejemplo, aprovecho el espacio para mencionarles tanto a los estudiantes que ya han cursado con nosotros como a los que estén interesados, pues primero que se comuniquen con nosotros por el interno, acá por el Facebook, que nos dejen un mensajito: hola, estuve en el en vivo, estoy interesado o interesada en recibir más información, porque pues esa es la intención de encontrarnos en este espacio, ¿no? Que ustedes pues nos conozcan de este lado y puedan ver pues cuáles son las personas que mantienen en comunicación con ustedes.
Luego entonces pues iniciamos un proceso ya de estudio, un proceso educativo, como comentaba el frater, pues yo también soy licenciada en pedagogía, entonces digamos que todo este andamiaje pedagógico también hace parte como de mis funciones en este equipo de trabajo. Entonces, justamente ahora para este 2025 migramos la información, estábamos utilizando la plataforma de Classroom, de Google Classroom, pero nos dimos cuenta que generaba ciertos inconvenientes con el acceso, los permisos, demás. Entonces, migramos toda la información de los cursos a Telegram. Entonces, a partir de este momento, nos vamos a estar, toda la información de las clases va a estar condensada en Telegram. Así que si ustedes, los que están del otro lado, estuvieron estudiando con nosotros en cualquiera de los niveles, básico, intermedio, avanzado, ya sea del curso de Gnosis de Telema o del curso de Tarot de Tot, comuníquense con nosotros para poderles enviar el enlace del grupo que le corresponde de Telegram, porque allí pues van a encontrar cada una de las clases, el video de la clase, las lecturas complementarias. Aparte de eso, como comentaba el frater, digamos que más allá de las clases y de las lecturas, nuestro fuerte es el tema del acompañamiento, de la asesoría. Entonces, cuando ustedes ingresan a un curso, cuando ustedes se inscriben en uno de nuestros cursos, no solamente reciben este acceso a las clases, al material, a las lecturas, a los audios, sino que también reciben el acceso a las asesorías uno a uno con Frater Suf, que pues es la persona encargada de todo el contenido académico, ¿no? De nuestro proyecto. Entonces, además, no solamente importante enfatizar un poco que no es solamente un acompañamiento en cuanto a un tema en específico o en cuanto a una clase en específico, sino que también tenemos un abanico de opciones en cuanto a que la intención de este proyecto es generar un crecimiento integral. No solamente crecer en conocimiento, no solamente crecer en la academia, sino también fortalecer nuestro espíritu, nuestras emociones, porque como magos, como magos sabemos que es una herramienta, una armadura necesaria para nuestro trabajo mágico. Entonces, importante todos los estudiantes, tanto los que van a iniciar como los que ya estuvieron con nosotros, pues que aprovechen mucho este tema de las asesorías. El agendamiento igualmente es conmigo, se comunican por el interno. Soror, deseo agendar una asesoría con el frater, yo les doy los horarios, los días disponibles, llegamos a un acuerdo y bueno, ya luego entonces ustedes tienen el espacio para tener esa charla personalizada en donde no solo van a poder personalizar su trabajo mágico, sino como les indico, es un acompañamiento integral, es un acompañamiento psicológico también, en donde ustedes pueden justamente hacer uso de todas estas herramientas que pues nosotros como Gnosis de Telema pues estamos entregándoles con todo el amor. Entonces, bueno, después de realizar el proceso, las clases, las asesorías, pues se hace un cierre y la idea es hacer una reapertura para el módulo siguiente y así sucesivamente. Aparte de eso, tenemos nuestros grupos de estudio en WhatsApp, en donde pues de manera diaria o bueno, de manera semanal están recibiendo información, que también pues es el encargado es Frater Sub, de mandarles a ustedes una meditación, una reflexión, si hay una fecha especial por celebrar, pues allí está también esa información. Entonces, digamos que tratamos, como les indico, de que sea un proceso integral, ¿no? De que podamos como cubrir sino todas, la gran mayoría de las áreas, y poder hacer un proceso pedagógico integral, en donde ustedes no solamente reciban un contenido teórico, un contenido académico, sino que también se genere un crecimiento pues a nivel de todos los espacios, ¿no? Alma, cuerpo y mente. Creo que eso sería todo de mi parte, pues un gusto saludarlos. Aquí pues soy la persona con la que se comunican cada vez que solicitan información y pues nada, estamos muy deseosos de seguir con este proyecto, de implementar todos los cambios que sean necesarios, siempre en aras de mejorar y de ofrecerles a ustedes lo mejor que tenemos. Frater, muchas gracias por el espacio. Gracias, 93 saludos muchas para gracias. todos.
Bueno, como Soror Alexa nos estaba comentando, entonces, pues esto también está abierto a las propuestas también que tengan varias personas. La siguiente publicación de la revista que vamos a hacer con la foto de Colombia, también está abierta la invitación de las personas que estén llevando su trabajo y que quieran publicar en esta revista para hacer difusión. ¿Sí? Las personas también que tengan sus trabajos alrededor de eso también pueden contactarse con nosotros, podemos hacer charlas en vivo, podemos también o sea, la idea de sobre todo esto es que también se conozca el trabajo de las personas que están trabajando en Latinoamérica, que están desarrollando actividades alrededor de la corriente 93 y que se necesita esa visibilización para ver las perspectivas diferentes de trabajo. Una de las cosas con las que he tratado de debatir es con la idea unilateral de Telema. Telema es una apertura de varias cosas, de varios enfoques, ¿sí? No solamente lo que decíamos de la OTO, la OLEA o la Ordo Saturni, hay muchos enfoques y podemos también empezar a explorar qué es lo que puede nacer de Latinoamérica. Entonces, abierto este micrófono para las personas que quieran también hacerse ver, podemos hacer en vivos, debates, aparte de las actividades que ya tenemos planeadas. Me recomendaron libros de James Hill, me parecen buenísimos, también son buenísimos, me gustó muchísimo, esa psicología moderna es muy buena, te veo aquí en los comentarios, todo lo que tiene que ver con el trabajo del Círculo de Eranos, el Círculo de Eranos fundado por Otto Rudolph, un fenomenólogo de la religión muy importante, por Carl Gustav Jung y por Ofelia Ofre, una miembro de la Teosofía de Blavatsky, fundan este Círculo de Eranos, un círculo de intelectuales increíbles donde está Mircea Eliade, donde estaba Schrödinger, este científico del mito del gato de Schrödinger, muchos grandes investigadores publican sus trabajos en los anuarios del Círculo de Eranos y hoy en día lo último que se trabaja en el Círculo de Eranos es lo que se conoce como el esoterismo académico, un estudio sociológico, histórico alrededor del ocultismo que está teniendo una prioridad muy importante en la actualidad. Veía una página, la página de Unión Telema, alrededor de cómo una de las cosas que piensan precisamente otros telemitas que utilizan otros lenguajes, lo que nos falta también a Telema es trabajo académico, también entender de dónde venimos y cuál es nuestra tradición, hacer una reevaluación de lo que pasa precisamente con Giordano Bruno, de lo que pasa con el Renacimiento en Italia, lo que pasa en todas las tradiciones ocultistas, la filosofía de la pansofía precisamente en Alemania, que hace un trabajo impresionante, el ocultismo francés y el inglés tienen sus diferencias, el ocultismo que viene a Latinoamérica también tiene sus particularidades, sus nuevos matices, la investigación es muy grande, por eso sí soy muy claro en que llevarnos una sola línea es realmente caminar con los ojos tapados cuando el mundo tenemos el jardín de las delicias puesto para nuestro consumo gourmet. Entonces, el proyecto entonces queda abierto precisamente a las personas que quieran participar en trabajos, sean nuestros talleres, la revista que vamos a sacar, hacer envíos. Ya tenemos varias personas que nos van a acompañar en varios envíos, personas que han llevado procesos. Queremos seguir invitando a las personas. Nuestro grupo en WhatsApp de charla y debate está puesto precisamente para poner las dudas, para que escriban las dudas, no solamente que yo los responda, sino que hay varios otros frater que también tienen experiencias en otras cosas, porque como todo, yo no me las sé todas. Hay personas de Rosacruces que tienen un conocimiento también muy alto, que se han vuelto también amigos gracias a este tipo de proyecto, personas que son masones y que han también tenido un conocimiento bastante alto en diferentes ciencias y con el cual podemos hacer un trabajo de integración y de complemento de conocimiento. Personas que conocen bastante del trabajo oriental, del trabajo del Bompo, del Tíbet, de las tradiciones tibetanas, trabajo del Tantra, muchas personas que también han llegado a estos grupos de debate y han propuesto temas que nos permiten también entender nuestra diversidad como latinoamericanos, porque pensamos una diversidad bastante amplia, tenemos un combinado, un caldo cultural muy, muy amplio y debemos enriquecernos con eso. Entonces, les agradezco muchísimo, siento que ya dejamos por ahora nuestro live aquí y les agradezco mucho a las personas que nos han acompañado, los mensajes que ustedes nos dan, créanme que eso también es algo que nos motiva, que nos muestra también que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo las cosas también con humildad. Aquí nadie pretende tener verdades absolutas, ese es el error fundamental del ocultismo y de cualquier ciencia. La ciencia en sí misma no cree en verdades absolutas, las verdades absolutas siempre se pueden reevaluar, ¿sí?
y a partir de eso podamos generar, no solamente desde Gnosis de Telema, sino desde los otros proyectos que se pueden estar dando a nivel de Telema en Latinoamérica, un proceso de conocimiento sano que nos permita afrontar los retos que la humanidad va a tener que enfrentar en este nuevo ON. Estos cambios no son sencillos. El papel de la mujer como punto fundamental en el trabajo, la mujer debe tener una centralidad dentro de este ON, la mujer debe también llevar un entrenamiento muy particular y el trabajo también de entendernos nosotros como seres activos dentro de la naturaleza, partícipes de la naturaleza. Como decía Heráclito de Éfeso, debemos obrar de acuerdo a la naturaleza, escuchándola. Y eso es algo primordial del trabajo de la sabiduría greco-egipcia, gnóstica, que también nos determina como telemitas, y el trabajo de todo el hermetismo occidental. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Quedamos siempre abiertos en nuestros grupos de debate en WhatsApp, en nuestros grupos de debate en Telegram, en nuestros grupos de Instagram, etcétera, que ustedes puedan comunicarse. Quedamos abiertos a cualquier cosa que surja. Y bueno, agradecido entonces con que se hayan conectado para este live. Hacer la voluntad ha de ser el todo de la ley. No existe otra ley más allá de hacer la voluntad. La palabra de la ley es telema. Gloria al espíritu secreto de la iniciación, gloria a mi sagrado ángel guardián, gloria al profeta y a su novia. Hagios, hagios, hagios. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos.